sistema de la seguridad social de independientes, que continuamos con algunos criterios allí, digámoslo así, en discusión. No fue tal vez, y desde el proyecto de ley lo veíamos, el artículo que esperábamos, o por lo menos la norma que esperábamos para que supiera algunos puntos en materia de aportes al sistema de seguridad social de independientes, y continuamos con muchos vacíos que pues vienen desde normas anteriores. Entonces, este espacio, desde luego, tiene por finalidad hablar de todo lo relativo a UGPP, desde luego a propósito de esta reciente reforma tributaria. Entonces, reitero desde allí el gusto inmenso por estar con ustedes en la tarde del día de hoy, y vamos a hablar precisamente de estos puntos. Hablemos un poco de la UGPP y qué trajo consigo esta reforma tributaria de cara a las reducciones, de cara a los procesos que ya están en curso, porque pues si algo es cierto, y quiero llamar aquí la atención en este punto, si alguna fama ha cogido la entidad, lastimosamente debemos decirlo, si ustedes normalmente lo acostumbran, lo tienen identificado desde allí, la gente siempre se refiere a la UGPP como, mire, la UGPP es como una hermanita de la DIAN, o es como similar a la DIAN, y en algunos casos esa frase viene acompañada de, pero peor, pero es peor. Y dicen, pero es peor porque hemos escuchado de arbitrariedades, hemos escuchado pues de vulneración al debido proceso, hemos escuchado que muchas veces la gente dice, no, no te preocupes que eso es una cartica que le está llegando a todo el mundo, y al final vamos a ver que vienen a ser procesos sancionatorios, procesos de determinación de aportes, en fin, naturalmente allí vienen varios puntos a tener en cuenta. Hoy, de hecho, muchos dolores de cabeza, se puede decir. Hoy algunos tienen dolor de cabeza producto del PAEF, otros tienen dolor de cabeza por no haber enviado información a la entidad, digámoslo a la UGPP, y las sanciones son considerablemente altas, hablaremos de eso también. Otros, digámoslo así, no pagaron aportes, ni siquiera estaban afiliados para algún año en particular, como persona natural, por ejemplo, digámoslo así, o eran inexactos y tienen algún tipo de requerimiento por parte de la entidad, o incluso desde siendo empleadores o teniendo la calidad de empleadores, sea a través de una compañía, una persona jurídica, o como persona natural, también requerimientos por los aportes que se hace, pues digámoslo así, a los trabajadores. Pues bien, primer ítem a tener en consideración en esta reforma tributaria, la ley 2277, pues trae una reducción generalizada de sanciones, y aquí quiero ser muy específico hablando de sanciones, porque si tenemos tal vez una condición importante en las últimas reformas tributarias, si nos devolvemos por lo menos las últimas 8 reformas tributarias que hemos tenido en cerca de 12 años, pues desde allí vamos a identificar un punto importante. Y es que casualmente cada una de las reformas tributarias nos han hablado, hagamos memoria un poco allí, o de algo llamado terminación por mutuo acuerdo, o de algo llamado conciliación contenciosa administrativa, y en síntesis decía, mire, si usted tiene una discusión con la entidad, o si usted ya demandó a la entidad, le damos la posibilidad, véase, hablemos específicamente de UGPP, que realice el pago total de los aportes con, digámoslo así, una reducción del 80% de descuento en las sanciones y en los intereses, sin incluir el interés a pensión, por ejemplo, ¿cierto? Era generalizada, entonces uno sabía, vea, independientemente si está en esta etapa o independientemente si bajo ese supuesto, por ejemplo, pues digamos así, ya demandé a la entidad, tenía derecho a una reducción del 80% de descuento, por ejemplo, sin incluir intereses a pensión. Eso era en las últimas reformas tributarias. ¿Por qué levanto la mano acá y por qué hago la observación? Porque en este caso en particular, mucho ojo, esta reforma tributaria tiene innumerables, digámoslo así, pormenores de las amnistías, porque sabemos y nos dice, mire, hablemos solo de DIAN, si usted tiene obligaciones pendientes de pago, tiene derecho a una reducción transitoria del interés moratorio, punto 1. Hombre, pero es que a su vez, si usted es omiso en la presentación de una declaración tributaria, usted a su vez puede tener una reducción en un 60% de las sanciones y de los intereses. ¿Sí? ¿Alguien va a hacer una pregunta de pronto allí? Que creo que se activó como un micrófono. Ok, creo que fue que alguien se le activó un micrófono. Nos confirman allí, por favor, si alguien va a hacer una pregunta o el micrófono. Entonces, ojo, desde ese punto, pues ya aquí tenemos diferentes factores. Otro factor me dice, vea, no, es que si usted presentó una declaración de IVA en un periodo diferente al obligado, pues preséntela ahora sin sanción, sin interés y demás. Y ahora vamos a ver el tema UGPP, y resulta que en el caso particular de UGPP,
Mucha atención, que aquí la reducción no me está hablando de reducción de intereses, ni de los intereses que tienen que ver con aportes a salud o con lo que tiene que ver con parafiscales en ese sentido. No, mucho ojo. Aquí la reducción específica está siendo enfocada en las sanciones. Primer ítem allí. ¿Vamos a hablar de reducción de intereses con un GPP? No. Realmente vamos a hablar de reducción de sanciones en actos administrativos que han sido notificados por parte de la UGPP. Ya les voy a colocar un contexto inicial bajo ese escenario, bajo ese supuesto. Aquí hacemos referencia al artículo 93 de la ley 2277, como bien lo hemos dicho. Entonces, primer punto, como ustedes ven en el título, reducción de sanciones en procesos ante la OGPP. La pregunta natural allá a continuación es, venga, ¿este tratamiento es extensivo a la OGPP? ¿Y por qué extensivo? Porque recordemos que el beneficio inicial está dado o está otorgado bajo ese supuesto a la DIAN en inicio. Pero uno de los parágrafos de esta norma da la potestad a la UGPP también de generar una reducción en las sanciones determinadas desde luego por la entidad y que están en discusión. Entonces miren acá esto. ¿A quiénes aplica esta reducción de sanciones? Y ya veremos reducción en qué sentido. Si nos pueden ayudar, por favor, allí de pronto con un micrófono que está activado, les agradecería muchísimo. Que creo que está en interferencia allí. Profe, gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Patrick. Entonces, luego a esto. ¿A quiénes aplica? Punto importante acá. Ustedes ven en pantalla que me habla de un requerimiento para declarar y o corregir, un pliego de cargos, una resolución sanción, incluso una liquidación oficial bajo ese supuesto. Y entonces usted pregunta, ¿y yo cómo sé o cómo identifico que es un acto o el otro? No se preocupen que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Lo que usted ve en color verde, véase, por ejemplo, hablemos inicialmente del requerimiento para declarar y o corregir o la liquidación oficial. Mucha atención, porque estos que están señalados en verde se presentan, hablando de los dos primeros, por supuesto, cuando estamos hablando de una discusión en la determinación de los aportes. Vamos a ver, la UGPP cuando emite un requerimiento para declarar y o corregir, suponga usted una persona natural que efectúa aportes al sistema de seguridad social como independiente, digámoslo así, durante todo el año 2019, sobre un IBC de 4 millones de pesos. Pero la entidad determinó que era inexacto y que el IBC real era de 10 millones de pesos mensuales, ¿sí? Pues bien, la entidad puede requerir a la persona, puede solicitar la información y si lo ve procedente, emitir un requerimiento para declarar y o corregir, que en este caso, pues, lo que genera este acto es la imposición de sanciones, la determinación de los aportes y, naturalmente, pues allí también la exigencia de los intereses respectivos. La liquidación oficial, a su vez, se puede decir bajo ese elemento, la que confirma ese requerimiento. Daniel, entonces, ¿qué se diferencia los actos que están en verde de los que están en rojo? Pues bien, lo que ustedes ven en rojo, por ejemplo, el pliego de cargos, por ejemplo, la resolución sanción, hace referencia exclusivamente a procesos sancionatorios. Ojo, aquí sí me están viendo en pantalla. De un lado tengo procesos de determinación de aportes, punto 1, y de otro lado tengo procesos sancionatorios, ¿sí? Bajo el proceso sancionatorio, ¿cómo puede presentarse con la OGPP? Por ejemplo, si lo que tiene es, por ejemplo, un pliego de cargos notificado, puede darse, por ejemplo, vamos a este supuesto, resulta que la entidad le solicitó información a usted, sea persona natural o jurídica, y mucha atención, porque la sanción, que ya la veremos a continuación, me habla de sanción por no envío, envío parcial o con errores. Sí, muy seguramente ustedes ya han escuchado esta sanción y automáticamente la relacionamos con la sanción del 651 de exógena, ¿cierto? Vamos a ver qué es más gravosa, ¿por qué? Punto número 1. Ya ustedes seguramente están cansados de escuchar y todo el tema directamente con lo que se ha visto de esa reducción de la sanción de información exógena. Desde luego, desde allí los invitamos para que estén ahí muy al pendiente en el seminario que organizará la Universidad Autónoma con este tema de las reducciones en el tope máximo de sanción de exógena, ¿sí? Pero ojo, importante, eso aplica para la sanción por no envío, envío parcial o con errores, determinada por la DIAN. Primera pregunta, ¿aplica con UGPP? No. Ojo, porque en el caso del UGPP, la sanción sigue siendo de máximo 15.000 VTs. Es decir, para el año 2023, cerca de 638 millones de pesos. Entonces, desde ese supuesto, si por ejemplo,
a usted le solicitan información y usted nunca la envió, pues la entidad, la OGPP, puede notificarle eventualmente un pliego de cargos e imponerle mediante ese pliego, pues la sanción por no envío de información, ¿sí? La resolución sanción, por su parte, es aquella que confirma el contenido de este pliego de cargos. Entonces, ustedes muy seguramente estarán allí diciendo, bueno, Daniel, esto está muy enredado, yo como me imagino al final del día ese montón de actos, ya vamos a ver un paso a paso para que queden claros. Y ustedes pueden ver y dirán, Daniel, tan solo hiciste referencia a los 4 primeros actos, diciendo que los que están en verde son procesos de determinación, es decir, discusión de aportes, por ejemplo, y los que están en rojo hacen referencia a procesos sancionatorios, como lo decía, no envío de información, incluso pues cuando la UGPP estime, digámoslo así, la no procedencia del beneficio en su momento por todo el tema del PAEF, pues también puede imponer a través de un pliego de cargos la respectiva sanción. ¿Qué es entonces al final lo que me habla en esa combinación entre rojo y verde? Ustedes lo ven allí, fallo de recurso de reconsideración. ¿Por qué está combinado? Porque mucha atención, el fallo de recurso de reconsideración se presenta tanto en el proceso de determinación, es decir, en los actos que están en color verde, como en el proceso sancionatorio. Y ya se los voy a mostrar con un claro ejemplo y un claro supuesto en el proceso de determinación ante la UGPP. Recordemos que en inicio, pues la entidad puede notificar acciones persuasivas. ¿Qué es eso de una acción persuasiva? Pues simplemente reiterar, es una mera comunicación, es una mera, digámoslo así, una mera actuación que, ojo, no inicia formalmente el procedimiento administrativo tributario, no lo inicia. Una acción persuasiva es una invitación. ¿Sí? A usted le pueden decir, ve, te invito a salir, ¿cierto? Le pueden decir. Y usted, una invitación, usted decide si la acepta o no la acepta. ¿Sí? ¿Hay una sanción por no contestar esa acción persuasiva? No, no la hay. ¿La entidad me va a notificar, me va a imponer una sanción por ello? No. Es una, digámoslo así, un criterio que determina que posiblemente va a iniciar un proceso, pero hasta el día en el cual a usted no le notifiquen un requerimiento, que ya veremos cuál, requerimiento para declarar y corregir, tranquilamente, usted podrá tener tiempo de actuar, porque la acción persuasiva, ojo, no inicia formalmente el proceso administrativo tributario, punto número 1. Pero resulta que la entidad puede notificar diferentes acciones persuasivas. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, mire, tengo personas que les ha llegado una sola acción persuasiva y lo requieren. Así como hay personas que les ha llegado 3 y no lo han requerido. Gente que les ha llegado hasta 6 acciones persuasivas y nunca lo requirieron. Así como gente que nunca le notificaron ni una sola acción persuasiva y le llegó automáticamente el requerimiento para declarar y corregir. ¿Es necesaria la acción persuasiva? La respuesta es que no, no es necesaria. Pero bueno, si la entidad, por ejemplo, tuviera un indicio y vamos a ver, dice, hombre, Pedro Pérez, bajo ese supuesto, hay un indicio de que de pronto es omiso en el pago de aportes al sistema de seguridad social o es inexacto. Recordemos, omiso, aquel que ni siquiera estaba afiliado, ni siquiera realizó aportes al sistema de seguridad social, y pues en este caso inexacto aquel que teniendo que hacer aportes sobre una base determinada, ejemplo 10 millones de IBC, lo hace sobre una base inferior, ejemplo lo hace sobre 4 millones, ese es el inexacto. Si la entidad tiene algún criterio orientador, puede notificar, comúnmente lo hacen, notifica un requerimiento de información. Ojo, el requerimiento de información inicia formalmente el procedimiento administrativo, no lo inicia. Es un acto de trámite, es un acto preliminar para que lo tengan allí en mente. Es decir, no inicia formalmente el procedimiento administrativo tributario. Pero ojo, porque yo les decía, si usted no contesta la acción persuasiva, no hay una consecuencia jurídica negativa. Pero mucha atención, porque si usted no contesta un requerimiento de información, recordemos que estamos en la obligación de entregar información a una entidad de carácter tributario, como lo es la DIAN, como lo es la UGPP, y no nos podemos, digámoslo así, negar a ello. Recordemos que hablo de tributario porque la UGPP desde luego está al resguardo y a la fiscalización de contribuciones para fiscales. Y las contribuciones son parte de los tributos, ¿sí? Razón por la cual es el procedimiento tributario. Mucho ojo que si no se da respuesta a ese requerimiento de información dentro de los tiempos, pues puede haber lugar a la imposición de las sanciones a que haya lugar.
sanción por no envío, envío parcial o con errores, como lo decíamos. ¿Cuál es la situación entonces? Si desde allí la entidad determina y dice, hombre, definitivamente el señor Pedro, pues hay un indicio considerable que es posible que sea inexacto o que sea omiso bajo ese supuesto, razón por la cual podría eventualmente notificarle un requerimiento para declarar y o corregir. Ojo, es a partir de este instante, a partir de este momento, que inicia formalmente el procedimiento administrativo tributario, desde este acto. Este es el acto inicial. El acto inicial digo porque es a partir de este instante en que se comienzan a liquidar sanciones, en el que se comienzan a determinar aportes, en el que se vuelven exigibles, desde luego, los intereses moratorios. Entonces, primer supuesto, si a usted antes de la entrada en vigencia de esta ley le notificaron un requerimiento para declarar y o corregir, véase, por ejemplo, la persona natural que, pues, desde ese supuesto hizo aportes por debajo de lo requerido o ni siquiera hizo aportes, mucha atención porque usted es uno de los que tiene derecho, pues, usted o su cliente o su conocido, ¿sí? Porque, pues, desde el criterio general, pues desde allí es uno de los que puede aplicar una reducción, que ya la veremos en un momento, del 80% de la sanción que determine la entidad. Si hablamos de un requerimiento para declarar y o corregir, sería en la reducción de la sanción por omisión o incluso en la reducción de la sanción por inexactitud, por ejemplo. Punto importante. La entidad notifica el requerimiento para declarar y o corregir y el aportante cuenta con un término de hasta 3 meses, para que lo tengamos en cuenta allí, 3 meses para dar respuesta, ¿sí? Recordemos que en este acto también, si no se da respuesta, pues la consecuencia jurídica es compleja, porque, pues digámoslo así, se entiende que el aportante está de acuerdo con lo que ha manifestado la entidad en el referido acto. Vamos a ese supuesto. El aportante, de una forma muy organizada, muy ordenada, dio respuesta dentro de los tiempos, dentro de esos 3 meses. Caso en el cual, si desde ese supuesto, digámoslo así, la persona dio debidamente la respuesta, pues a partir de la fecha del vencimiento, del término máximo, la entidad tiene hasta 6 meses para emitir algo llamado liquidación oficial. Ojo allí, liquidación oficial. ¿La recuerdan ahorita? Cuando hablamos en este punto. Liquidación oficial, que les decía allí, mire, es el acto que confirma el contenido de la actuación. Pues la liquidación oficial, para decirlo en estos términos, se puede decir es el segundo acto que se emite en el proceso administrativo tributario y es la que confirma el contenido del requerimiento para declarar y o corregir, ¿cierto? O eventualmente puede reconsiderar o disminuir alguna base que el aportante haya discutido. Pero si hay liquidación oficial es porque de entrada se está confirmando algo del requerimiento, para que lo tengamos en cuenta. Salvedades. En la liquidación oficial las sanciones se duplican. Vamos a ver incluso en un momento cómo. Si estamos hablando de una omisión, por ejemplo, la norma lo que me habla es que será el 5%. Ahí me excusan los números, como que el pulso definitivamente no es lo mío. Del 5% sin exceder el 100% del aporte, dice la norma. Pero si ya estamos en liquidación oficial, usted automáticamente se le duplicó la sanción porque ya le dice, no, mire, ya es el 10% del valor del aporte, sin exceder el 200%. Entonces miren que esto tiene una filosofía y la filosofía es enfocada en que usted, entre más desgaste a la entidad, pues en ese mismo criterio será mayor la sanción a determinar. Pero bueno, se notifica esa liquidación oficial. La persona cuenta con un término de hasta 2 meses para interponer algo llamado el recurso de reconsideración. Actuación que es fundamental porque esa es la forma debida de discutir esa liquidación. Ojo, no es una respuesta cualquiera, es una respuesta o un recurso con un fundamento jurídico considerable, porque esa es casi que la preparación para una eventual demanda de nulidad y restablecimiento. Entonces, si usted que me está escuchando en este momento, o su cliente, o su conocido, en fin, le notificaron una liquidación oficial, mucha atención porque también puede acceder a los beneficios que hablaremos en este espacio del día de hoy. Y al final, si la administración entiende, o por lo menos identifica 3 supuestos allí, básicamente actuar dentro de los 2 meses, que lo presente directamente el interesado y establecer los motivos de inconformidad,
pues emitirá algo denominado el auto admisorio, es decir, admite el recurso y en un término récord de 1 año, pues emite la resolución que resuelve el referido recurso. Esto, para que lo tengan allí en mente, es lo que les mencionaba hace un momento, que el fallo del recurso, para que lo tengan aquí, miren, fallo del recurso de reconsideración, es el mismo supuesto, ¿sí? Es el tercer acto que se notifica dentro del procedimiento administrativo tributario, razón por la cual en este caso es el acto definitivo, el acto que finaliza la discusión con la entidad, razón por la cual a partir de allí se cierra el procedimiento administrativo tributario. ¿Cómo así que el procedimiento administrativo tributario? Pues lo que conocíamos antes como vía gubernativa se agota en este acto, y digo se agota porque ya usted allí no va, ojo a esto, no va a discutir nada más con la entidad. Si usted está inconforme, y aquí lo que hizo la entidad fue confirmar lo ya dicho en la liquidación oficial, pues usted deberá acudir ante un juez de lo contencioso administrativo en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero ojo, ya aquí iniciamos el proceso o la parte o la etapa jurisdiccional, más no el procedimiento administrativo tributario. De una manera muy express, y para que lo tengan en cuenta allí, es el procedimiento administrativo tributario. ¿Para qué se los expliqué? Si usted está de acá hacia atrás, es decir, desde antes del requerimiento hacia atrás, ¿le procede algún beneficio? No. Si usted está de acá para adelante, incluso vamos a verlo porque posiblemente se ha dicho, mire, la entidad podría, si usted tiene una demanda en este momento, bajo ese supuesto, que ojo, la norma no dijo expresamente, como lo dicen años anteriores, conciliación, que la conciliación se da cuando había demanda, sino que dijo simplemente resolución que resuelve el recurso. Desde allí está la espera incluso de que la OGPP emita la resolución respectiva que adopta los beneficios establecidos en esta ley. Porque bajo este criterio, si una persona tiene o un requerimiento para declarar y o corregir, una liquidación oficial o una resolución que resuelve el recurso, el último acto, pues desde allí podría acceder a estos beneficios que ya les voy a mencionar. Simplemente les dejo aquí este otro punto. Este es el mismo procedimiento, como ustedes lo pueden ver, que cambia, para que lo vean allí simplemente de forma rápida. Lo único que cambia es que en lugar de decir requerimiento para declarar y o corregir, hablamos de pliego de cargos. Este es el procedimiento sancionatorio. Y en lugar de liquidación oficial, hablamos de resolución sanción. De resto, les digo allí, ténganlo presente, es el mismo procedimiento, son los mismos términos, solo que aquí estamos en presencia de un procedimiento sancionatorio. Mírenlo acá, se los voy a mostrar bajo ese supuesto. Cuando les decía al inicio, miren, si es pliego de cargos o resolución sanción, estamos en un proceso sancionatorio. Si estamos en un requerimiento para declarar y o corregir o en liquidación oficial, estamos haciendo referencia a un proceso de determinación. Creo que esto permite, esta breve introducción que les decía, generar un contexto más cercano al momento de hablar de descuentos, al momento de hablar de beneficios, porque de lo contrario, créanme, se vuelve más complejo. Entonces, como lo pueden ver allí, también, si le notificaron un pliego de cargos o una resolución sanción, o la resolución que resuelve el recurso, pues mucha atención, también será posible acceder al beneficio de reducción de la sanción en un 80%, ya lo vamos a ver en qué criterios para que lo tengan entonces en cuenta. Esto era necesario. Definitivamente estos cerca de 20 minutos que hemos venido hablando de este ítem era necesario para que ahora sí comencemos a ver entonces cómo tiene aplicabilidad esta reducción y de qué manera se aplicaría eventualmente con esta reforma tributaria. Miren lo siguiente. Las sanciones propuestas o determinadas por la UGPP, o sea que necesariamente para que lo tengan en cuenta, se requiere la actuación de la entidad, en este caso que haya emitido alguno de los actos que vimos, para que proceda el beneficio. Y me habla de que tratan los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 179 de la ley 1607. Se lo resumo aquí en pantalla, mírenlo acá. Numeral 1, como les decía hace un momento, habla de la omisión. Véase, por ejemplo, una persona natural, independiente, que para el año 2019 tuvo un ingreso, digamos, de 700 millones de pesos, bajo un supuesto. ¿Sí? Primer elemento. 700 millones de pesos y no hizo un solo aporte al sistema de seguridad social. Esa persona es un omiso. Caso en el cual la norma me dice, mire,
es el 5% del valor del aporte omitido sin exceder el 100%, eso sí estamos en requerimiento para declarar y o corregir, o el 10% sin exceder el 200% del aporte si estamos en una liquidación oficial. Miren allí en ese supuesto lo importante. Inexactitud, recordemos, el que hizo aportes sobre una base inferior a la que debía. Y la norma me dice el 35% de la diferencia o el 60%, dependiendo si estamos en requerimiento o si estamos en liquidación oficial. No envío de información, este es el más grave. Tengo de hecho muchos clientes y muchas personas que están interesados en este tema porque, ojo, que las sanciones no son como en exógena. ¿A qué hago referencia con que no son como en exógena? Si ustedes identifican de exógena, pues usted le dice, mire, el 0,5% con el artículo nuevo, sin exceder 7.500 VTs, con el artículo nuevo. ¿Sí? Es decir, un porcentaje de la información. El problema acá radica en que la sanción empieza en 1.200.000 pesos, lo que es lo mismo 30 VTs para el 2023. Y dice, hasta 15.000 VTs. ¿Cuál es el problema acá? Que este tope máximo de 15.000 VTs no va atado a un porcentaje o a un valor, digámoslo así, establecido directamente producto de la información que no fue enviada, sino por la omisión. Vamos a ver. Hombre, no entregué la información, no la entregué completa o no la entregué como lo dice la entidad en su resolución, pues el tiempo que me demore, si supera más de un año, la sanción es de 600 millones. Cosa compleja, digámoslo así. O el numeral 4, no cumplir con estándares que la UGPP establezca para cobro. Ojo, y eso por supuesto las entidades y demás recaudadoras y demás para el efecto, miren esto, respecto de las cuales se paguen hasta el 30 de junio de 2023, fecha límite del 30 de junio, si lo paga un día después, si lo paga en julio, ya no es posible. O sea, que el beneficio es importante que tenga en cuenta que debe pagarlo, pero ojo, la totalidad del acto administrativo. Entonces, diferencias. Ya les voy a poner ejemplos numéricos para que nos acerquemos un poco más a la realidad. Y es, si a usted lo están sancionando por omisión de aportes, pues usted tiene que pagar el 100% de los aportes, el 100% de los intereses a pensión y a salud, por ejemplo, y el 20% de la sanción por omisión, por ejemplo, para que lo tengan allí en cuenta. Ojo, se reducirán al 20% del monto propuesto determinado con su respectiva actualización. Daniel, ¿qué pasa si pago el 99,2% de los aportes y pago el 20% de la sanción? No procede el beneficio, ténganlo en cuenta allí, porque naturalmente me exige la totalidad. Y ojo, se reducirán al 20%. Ojo con este criterio en hermenéutica cuando hablamos que es, una cosa es al 20, otra cosa es en un 20%, ¿sí? Cuando hablamos de la reducción al 20% es que el descuento es del 80%, ¿sí? Porque usted la reduce del 100% al 20%, para que lo tengan entonces en cuenta allí. Vamos a hablar de supuestos o vamos a hablar de escenarios que puedan llevarnos un poco más a la realidad de este criterio. Miren esto. Sanción por omisión en el pago de aportes al sistema de seguridad social. Entonces, tenemos una persona natural omisa en el pago de aportes. Aportes a salud, pensión y fondo de solidaridad pensional por el año 2019. Periodos de enero a diciembre. Aportes, si tenemos en cuenta el salario mínimo para el año 2019 y eso lo multiplicamos por 25 salarios, tenemos como base de aportes, recordemos que ahí está 12,5 a salud, 16 a pensión y un 2% más en ese tope de fondo de solidaridad pensional, pues la suma de todo el año representan 75 millones de pesos. Intereses a salud, 51 millones de pesos. Intereses a pensión y fondo de solidaridad pensional, 74 millones de pesos. ¿Sí? Lo separo incluso simplemente para que ustedes tengan en la óptica allí que muchas veces cuando en anteriores ocasiones me hablaban de una reducción en los intereses, la reducción solo se podía sobre los intereses a salud, no a pensión. Y aquí tenemos una sanción, por ejemplo, del 5% sin exceder el 100%. Es decir, sería la misma sanción por concepto de aportes. Es decir, la sanción es el mismo valor de los aportes.
Total, ¿qué va a pagar esa persona? 277 millones de pesos. Pero con esta reforma, la sanción la puede reducir de 75 millones a 15 millones 154, lo que le permite pasar de pagar un total de 277 a 216, es decir, un ahorro de 60 millones solo por este cambio normativo o la posibilidad, pues digámoslo así, de este cambio normativo. Eso en lo que tiene que ver con una omisión. Pero hablemos del no envío de información, envío parcial o con errores. Esta sobre la cual hago la observación allí, levanto la mano para decirles, ojo con este punto. Miren esto, todas las personas naturales y jurídicas a los que la OGPP les solicite información y esta no sea suministrada, es decir, sea un omiso, se suministra en forma extemporánea y o incompleta y o inexacta, miren que se relaciona expresamente con el 651, se harán acreedores a una sanción hasta de 15.000 VTs. Está claro, 636 millones de pesos. Y vamos a ver cómo opera, mírenlo acá. Si usted está en el primer mes, la sanción es de 30 VTs. Pero eso sí, si usted se excede de 12 meses, mire que la sanción va atada al límite de tiempo que usted se tarde en contestar. O si usted no contesta en más de un año, pues la sanción será de 636 millones de pesos. Miren lo que les decía allí. ¿Qué sucede? Resulta que la norma también establece pues unos criterios de reducciones si se entrega dentro de unos supuestos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿qué me dice? Primer elemento, estamos hablando de una persona que le llega una solicitud de información, persona jurídica, por ejemplo, y eso fue el 17 de enero de 2021, para el supuesto. Sí, le mandaron. Periodo en particular. Fecha límite de entrega, un mes. Bajo ese supuesto, por ejemplo, sería al 17 de febrero de 2021, para ese supuesto. Y resulta que esta persona la entregó el 24 de enero, pero de 2023, un poco de tiempo después. Pues la sanción sería la de 15.000 VTs, es decir, 636 millones de pesos, para que lo tengamos en cuenta allí. ¿Cuánto de reducción va a representar para esta persona, por ejemplo? Pues mire, con este beneficio esta persona pasaría de pagar una sanción total de 636 millones de pesos a pagar una sanción de 127 millones. Es decir, por el solo cambio normativo está teniendo una reducción de cerca de 508 millones de pesos con el solo cambio normativo. 500 millones de pesos, para que lo tengan en cuenta allí. Solo con esta posibilidad, ¿vale la pena? Absolutamente. Y les digo, hay mucha gente necesitando este beneficio por estas sanciones, que en muchos casos, vale la pena indicarlo, pues son a veces un poco, digámoslo así, injustas. No me gusta hablar casi de criterio de justicia, porque se vuelve un criterio muy, digámoslo así, subjetivo, pero sí a veces no atiende a la realidad económica de una compañía. Entonces, una compañía tendrá que pagar una sanción de 636 millones de pesos, que necesariamente no va atado a su capacidad económica, pues a veces excede, digámoslo así, esa capacidad incluso. Una sanción objetiva. Pero miren acá, la norma me dice, mire, dependiendo de los ingresos, si usted tiene ingresos brutos de hasta 100.000 VTs y usted entrega entre el mes 1 y el mes 4, las sanciones que les mostré aquí al inicio, estas se reducirán al 90%, digamos, en un 90%, punto 1, o en un 80% si lo hace entre el mes 4 y el mes 8, o en un 70% si lo hace entre el mes 9 y el mes 12, y así sucesivamente en atención a los ingresos. Si los ingresos brutos están superiores a 100.000 VTs y hasta 300.000 VTs, están estos porcentajes, o si exceden 300.000 VTs, pues se dan estos otros porcentajes para tenerlo en cuenta. Otro caso, una persona a la cual le haya llegado una solicitud de información y bajo ese supuesto le llega el 21 de octubre de 2022 respecto al año 2021 y pues digamos así la fecha límite era el 21 de noviembre de 2022. Pues bien, lo entrega el 24 de enero de 2023. La sanción aplicable, 10 millones de pesos. Si accede en este momento con el beneficio, pagaría tan solo 2 millones, es decir, una reducción cercana a los 8 millones de pesos, para que lo tengan entonces allí en consideración. Simplemente indicarle, por eso también esto es importante, en los procesos de cobro que se encuentren en curso o se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, ojo, procederá a este beneficio.
Por eso es que les digo, si procede en etapa de cobro, que es cuando ya no procede ningún tipo de recurso, por ejemplo, sí que es cierto en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual, bajo ese supuesto, es posible acceder a ello. Miren acá, donde se pretenda la reducción prevista en el presente parágrafo, siempre que paguen la totalidad del acto administrativo, y aquí viene un conflicto, un error de redacción, porque miren, al parecer fue que les faltó un pedazo del artículo, dice, vea, siempre que usted se encuentre en etapa de cobro y pague la totalidad del acto administrativo y dice a continuación, se podrán suscribir facilidades de pago a más tardar el 30 de junio. La pregunta es, si yo pagué la totalidad del acto administrativo, ¿cómo ha sido para qué voy a solicitar una facilidad de pago? En realidad se trató de una inconsistencia, con toda seguridad tendremos allí algún tipo de aclaración o algo por el estilo, porque fue un error de redacción de la norma. Pero en conclusión, si hay proceso de cobro, es decir, ya no hay ningún recurso a bordo, ya agotó todo el procedimiento y la OGPP tiene la razón o le dieron la razón, pues allí hay una última posibilidad y es que si paga la totalidad del acto administrativo o suscribe facilidades de pago, ambos hasta el 30 de junio, y ojo, presentada la solicitud hasta el 15 de mayo si se trata de una facilidad de pago, puede generarse la reducción del 80% de descuento sobre las sanciones, para que lo tengan allí en cuenta dentro de ese elemento. Creo que vale la pena aprovechar este beneficio, creo que sin lugar a dudas es una reducción considerable, lastimosamente no como en otras ocasiones que hemos tenido, digamos así, reducciones de mayor monto, hablando de intereses, desde luego sí que es cierto hoy en día con el tema de los intereses moratorios y lo venenosos que están, pero allí está para el efecto para que lo conozcan. Voy a terminar simplemente y ya desde luego abrimos el espacio para todas las preguntas, hablando un poco del IBC de independientes, porque esto también era un tema que nos tenía en vilo, y sobre todo por la discusión de cómo estaba el tema de los costos presuntos, el decreto 1601, que se los digo, pues realmente estamos hablando de un tema tributario, y regular un aspecto tributario como lo son las contribuciones al sistema de la seguridad social a través de un decreto, pues creo que eso atenta absolutamente contra todos los presupuestos constitucionales y los presupuestos legales en materia tributaria, por supuesto, para que lo tengamos en cuenta. Pero miren allí lo que pasa. ¿Cómo quedó la norma? Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con un contrato diferente a los de prestación de servicios, aquí esperábamos, como lo hemos hecho en normas anteriores, como lo esperábamos en la ley 1955, como lo esperábamos en la ley 1735 de 2015, pues que se incluyeran, digo, cuando digo se esperaba o esperábamos, es por claridad, es por seguridad jurídica, porque se nombre específicamente el rentista de capital. Porque si ustedes consultan el proyecto de ley de la ley 1735 de 2015 o la ley 1955 de 2019, pues encontraban que en el proyecto de ley estaba expresamente el rentista de capital y luego lo retiraron y lo dejaron como independiente por cuenta propia. Pues digo, lo dejaron con todos los presupuestos que ello atañe y demás a propósito de la sentencia del Consejo de Estado de diciembre del año 2021. Ojo, con ingresos netos. Esto fue, digamos, uno de los que más aplaudí este criterio porque si bien no era necesario decirlo, pero pues entre más clara la norma mejor, era importante porque como antes la norma me decía simplemente ingresos, ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, pues desde allí era importante decirlo porque venga, no, es que aquí hay que tener en cuenta una serie de ingresos, pero también por supuesto costos, gastos que van asociados a la actividad, ¿sí? Iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización mes vencido sobre una base mínima del 40%. Y entonces viene una novedad aquí, que esto sí es nuevo en esta ley. Dice, de los ingresos causados para quienes están obligados a llevar contabilidad o para los efectivamente percibidos para los que no tienen dicha obligación. Esto sí es importante. Aquí se está aclarando, mire, si este es una persona natural obligada a llevar contabilidad, pague el aporte del sistema de seguridad social por causación, ¿sí? Tal y como me lo establece artículos 28 y 29 del Estatuto Tributario, bajo ese supuesto, 27 y 28, digámoslo así, de allí, y si usted lo que es una persona no obligada a llevar contabilidad, pues los efectivamente pagados, como se estila en el caso de renta, por supuesto, de las personas no obligadas a llevar contabilidad.
para ese efecto por lo efectivamente percibido. Punto importante para esta norma, aquí se hace la salvedad respecto a si es obligado a llevar contabilidad o no para efectos de reconocer los ingresos causados o los efectivamente pagados, para que lo tengan allí. Pero resulta que puede pasar lo siguiente, miren la pregunta, ¿qué sucede si no estoy obligado a llevar contabilidad, pero decido llevarla de forma voluntaria? ¿Sí? Entonces, bajo ese supuesto, mírenlo, quienes no están obligados a llevar contabilidad, pero pregunta, ¿pueden haber personas que voluntariamente lo hagan? Sí, mírenlo acá, decidan llevarla, podrán tomar como ingresos para la determinación de la base de cotización el valor causado o el efectivamente percibido. Ojo porque bajo ese supuesto le está dando la alternativa. ¿Qué será lo complejo? La discusión con la entidad respecto a que yo no soy un obligado, sino que un obligado voluntario. Entre comillas, obligado voluntario. ¿Sí ven el enredo de las palabras? Yo soy aquel que lleva contabilidad de forma voluntaria y no soy un obligado a llevar contabilidad. Porque pues allí lo que le está diciendo es, mire, bajo ese supuesto, usted elija si es el causado o el percibido. ¿Sí? Es la posibilidad que está dando. En estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones. Eso sí, siempre y cuando cumpla todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la ley para efectos de su procedencia, es decir, que sean necesarios, proporcionales, tengan relación de causalidad y todo lo que me establece el artículo 107. ¿Cuál es el tratamiento para los prestadores de servicios? Allí también se clasifican y me dice que, ojo, porque aquí el prestador de servicios se reitera, está más que reiterado que no se les posible, y tenemos allí la discusión porque miren que aquí hace referencia estos casos, ¿cuáles? Trabajador por cuenta propia y el independiente por cuenta propia, el independiente con contrato diferente al de prestador de servicios, porque el de prestador de servicios sí le dice, mire, tome el ingreso bajo ese supuesto y mire de ahí lo que me dice. Los trabajadores independientes con ingresos netos, también esto lo trajo desde la ley 1955, mensuales iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado. Ojo, porque aquí sí, en el caso de los prestadores de servicios, sí me dice expresamente el 40%. Y lo voy a llevar, digámoslo así, bajo ese supuesto, porque la discusión estaba en si un prestador de servicios netamente podría o no tomar o restar costos presuntos. Porque la realidad es que desde la norma me habla de tres sujetos. Un trabajador independiente por cuenta propia, un independiente con contrato diferente al de prestación de servicios y el independiente prestador de servicios. Pero al momento de hacer referencia a la determinación o, digámosle, al costo presunto, me hace referencia exclusiva al independiente por cuenta propia y al independiente con contrato diferente al de prestación de servicios. Finalmente, simplemente allí mencionarles, en el caso particular, que eso también lo trajo esta reforma tributaria de la ley 2277, que se tengan, digámoslo así, ingresos por diferentes actividades. Por ejemplo, la norma lo que digo, debería decir allí, digámoslo así, o lo que por lo menos me dice es que cuando existan, mira que allí voy a resaltar, la ejecución de varias actividades o contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos. Es decir, sepárelos, como en su momento lo hablábamos, mire, es que yo soy independiente, soy contador público, soy abogado y percibo unos ingresos, pero además tengo 3 apartamentos en renta, pues usted haga la determinación del ingreso base de cotización por la renta de capital. Si quiere, aplíquele el costo presunto del 27,5, pero los de independiente por prestador de servicios, determínemelos por este lado. Es por cada uno de los ingresos. Y sí, naturalmente después eso conforma una sola base, un solo IBC, pero lo hace en razón a cada uno de los ingresos percibidos, pues de conformidad con las normas vigentes. Esto, digamos, era un poco de lo que les quería contar en este espacio, en esta hora. Como les dije, realmente son 2 artículos muy concretos que de hecho los extendí allí para que tengan un panorama más cercano. Me fui por todo el procedimiento administrativo tributario, me fui por todo el tema del procedimiento sancionatorio en materia tributaria con la OGPP, para que tengan en cuenta que hay beneficios, ténganlo muy presente, porque estos beneficios, si bien no son en la misma proporción que lo teníamos en años anteriores, por lo menos permitirán a las personas tener una reducción considerable y desde luego allí pues será una de las últimas oportunidades. Usted me dirá, Daniel,
¿Cómo así? Entonces, cuando hace referencia a últimas oportunidades, es que posiblemente después no hay una reforma con amnistías. Pues la realidad es que normalmente es la costumbre que las reformas tengan amnistías. Sin embargo, difícilmente, ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, de hecho, difícilmente iban a haber amnistías en esta reforma tributaria. Entonces, desde luego, agradecerles infinitamente a todos por su atención, no sin antes reiterarles allí que en caso de que tengan alguna duda, por supuesto, con el mayor gusto pueden activar sus micrófonos o escribirlos si se sienten más cómodos de esa forma. Quedo muy atento. Profe, Patricia Viles, muy buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias, profe. Efectivamente, aquí hay personas que tienen la mano levantada. Vamos a empezar como por el orden de este levantamiento. Los micrófonos en este momento se encuentran habilitados para que puedan realizar la pregunta. Vamos a iniciar entonces con el señor Jorge Martínez. Claro que sí, por supuesto. Jorge, buenas tardes, noches ya, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi pregunta es puntual. Bueno, primero que todo, excelente capacitación. Los ejemplos los pasó muy rápido. Tocaría después, no sé si nos compartan la grabación para ya mirarlos detenidamente. Es Por que supuesto. se venía la parte de la seguridad social para los independientes, había cambiado con respecto a la resolución que salió en agosto. No me acuerdo el número de resolución. Ahí hubo unos cambios. Y de nuevo, la ley 2277 del 2022 vuelve y toca con respecto a la seguridad social de los independientes. A mí me gustaría saber cuáles fueron los cambios o reafirmó o cambió algo con respecto a lo que se venía o con respecto a lo que dijo la resolución de agosto del 2022. Muchas gracias. Claro que sí, Jorge, muy bueno. Es con el mayor gusto, Jorge, y gracias a ti por la atención. Desde luego, esa pregunta es muy buena, muy importante, porque simplemente para que lo tengamos en consideración, punto número uno, realmente fue el decreto 1601 el que hace referencia. De hecho, esta norma está muy encaminada, o por lo menos muy aliada en ese criterio. Sin embargo, en mi concepto, ese decreto no puede ser más ilegal. ¿Por qué hablo de que no puede ser más ilegal? Porque en realidad recordemos que estamos hablando de temas de tributos, recordemos que la Corte Constitucional en 2 ocasiones declaró inexequible tanto la Ley 1739 de 2015, específicamente el artículo que habla del aporte de independientes, y la Ley 1955 de 2019, específicamente el artículo que hacía referencia a aporte de independientes. Y decía, mire, se vulneraba el principio de unidad de materia y me decía, mire, usted no puede regular un elemento que está llamado a estar regulado en una ley ordinaria, en una ley de Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, ¿qué tiene que ver el aporte del sistema de seguridad social de independientes con los objetivos, metas y estrategias del plan de desarrollo? Y desde allí dijo, inexequible, estando en una ley. Y ahora lo que se pretendió, por supuesto con el decreto 1601, fue un poco improvisar, a propósito de que, recordemos, se genera en 2020 la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional. Y recordemos que lo que dijo la Corte Constitucional, vea, le doy 2 periodos legislativos para que emita una nueva ley que regule la materia. De hecho, desde la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad de Medellín y la Universidad de Envigado, de hecho, impulsamos allí algunos puntos y trabajamos en ese proyecto de ley que se presentó en su momento, digámoslo así, con varias personas y docentes reconocidos tanto de la Universidad Autónoma como la Universidad de Medellín y demás. Y desde ese supuesto se propuso y nunca se aprobó dentro del tiempo, razón por la cual llegó julio de 2022, se han cumplido los 2 periodos legislativos y naturalmente, pues allí perdió vigencia la norma. Lo que hicieron fue con un decreto tratar de regularlo, pero yo lo digo, nada más ilegal porque realmente no puede en materia tributaria, cuando hay un principio de legalidad, no de decretalidad, me excusan allí la palabra, pero no puedo regular esto. Entonces, lastimosamente, como es un acto administrativo, tiene presunción de legalidad y se estuvo aplicando en ese criterio. Lo que se quiso con esta reforma tributaria, con esta ley 2277, fue ir muy de la mano con los parámetros del 1601. Eso es, Jorge, allí es claro. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muy gentil. Gracias, profe. Con el mayor gusto, Jorge, claro que sí.
Bueno, ahora continuamos con el señor Ángel. No sin antes recordar que todos estos temas que, profe, usted está trabajando acá, los vamos a ver con mucha profundidad en los seminarios que estamos programando sobre reforma tributaria, sobre el régimen pensional, sobre la reforma laboral y el seminario de reforma tributaria que tenemos proyectado para este fin de semana. Ahora sí le vamos a dar la mano al señor Ángel. Señor Ángel. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿Nos entonces escuchas continuemos allí? con el señor Maximiliano mientras tanto, mientras que el señor Ángel puede conectar su micrófono. Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Primero agradecerte pues por la conferencia y por la información. Tengo una duda muy puntual y es respecto al tema de los aportes por trabajadores independientes, por prestadores de servicios. Es que dijiste que tiene que hacerse el aporte por cada actividad, pero no me quedó claro entonces si, por ejemplo, un abogado tiene varios contratos de prestación de servicios, pero no tiene rentas de capital o una actividad diferente, ¿tendría que cotizar por cada contrato o esto sí contaría como una sola base de cotización? Perfecto, Maxi. Claro que sí. Antes que nada, un gusto verte por acá en este espacio. Un gusto inmenso para mí, desde luego. Decirte, por supuesto, muy buena pregunta. Vamos a ver, ¿qué sucede en el caso particular de aquel independiente que tiene entonces diferentes contratos de prestación de servicios y entonces, venga, la obligación es tomar la totalidad, debe ser? ¿O qué pasa entonces si la norma por otro lado me dice, venga, yo lo voy a pagar al independiente y le exijo seguridad social si supera el salario mínimo? Entonces vamos a hablar de los dos supuestos. Primer elemento, si yo soy un independiente, digámoslo así, que presto servicios, soy abogado, por ejemplo, ojo, el deber ser, ténganlo allí en mente, es que debo tomar la totalidad de mis ingresos. Hombre, presto servicios para una empresa y resulta que el ingreso mensual es de 1.000.000. ¿Supera el salario mínimo? No. Pero asimismo le presto servicios a 15 empresas. Me gano 15 millones de pesos mensuales prestándole a 15 empresas con servicios por 1.000.000, que no supera el salario mínimo. Entonces, ¿cuál es el deber ser? El independiente tiene que tomar la totalidad de los ingresos, sumarlos y sacar el 40%, digámoslo así, como ingreso base de cotización, y sobre esa base pagar. Ese es el deber ser. No es que suceda aquí ni mucho menos, ni es que sea la realidad, pero lo que pasa es que la persona normalmente paga sobre el ingreso más alto. Ejemplo, tiene un contrato por 4 millones, por ejemplo, paga sobre esos 4 millones y distribuye la misma planilla de seguridad social para todo el mundo. No es que pase ni mucho menos, pero digámoslo así, eso es lo común. La realidad es que tiene la obligación de pagar sobre el total del ingreso. Pero entonces, ¿por qué pongo el ejemplo a propósito de la pregunta que hacía Maximiliano? Por una razón de ser. Porque resulta que la pregunta viene para la compañía que le paga es independiente. Y es, Daniel, venga. Y entonces, ¿yo cómo voy a saber que, por ejemplo, Maximiliano tiene otras 15 empresas sobre las cuales le paga de 1.000.000, de 1.000.000, de 1.000.000 y se gana 15? ¿Yo cómo hago para saber eso? Entonces, yo le exijo seguridad social por ese valor. No, ojo, para la compañía que contrate a Maximiliano, por ejemplo, le vaya a pagar 1.000.000, es decir, menos de un salario mínimo, pues si la norma, ojo, ya no estamos hablando de aportes de independiente, porque ese ya es un problema de Maximiliano, hablamos de la deducibilidad del pago que le efectúe la compañía Maximiliano. ¿Qué dice la norma? Mire, usted tiene que determinar y exigir el pago de seguridad social si el valor que va a pagar supera el salario mínimo. No lo supera, usted no le tiene que exigir seguridad social y para usted ese gasto será procedente. Recordemos, nadie está obligado a un imposible y desde allí pues yo garantizo por el ingreso que le pagaré a Maximiliano. ¿Qué sucede? ¿Para quién sí será el problema? Para Maximiliano como independiente con la UGPP, pero para el pagador con la DIAN su costo o gasto es perfectamente procedente. ¿Es claro ya, Maximiliano? Súper claro, Dani, muchas gracias. Bueno, Perfecto, es con el mayor gusto, claro que sí. tenemos también una mano levantada de Claudia Marcela. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, la inquietud que yo tengo no es tanto con la reforma, sino con la invitación que está haciendo la DIAN a los contribuyentes para acogerse al régimen simple. Yo soy contadora, llevo asesorías por varios
parte carga y ellos están muy motivados en el sentido de que se pueden desentender mucho de los gastos, ¿cierto? Que porque ese sector es muy informal, entonces no tienen, para el pago de impuestos no tienen cómo soportar mucho gasto, pero a la hora de que lo requiera la UGPP, ¿qué pasa con ellos? ¿Lo requieren por inexactos o por qué? Claro que sí, de hecho yo tengo mis reservas en cuanto al tema del régimen simple porque ha sido casi que una invitación, venga para el simple y ustedes preocúpense por costos y gastos. Realmente yo tengo mis reservas, una reserva de ellas, por ejemplo, la recomendación, ¿cuál es? Vea, usted puede ser del simple, sí, haga la evaluación más que un tema por costos y gastos, aunque sé que hay un tema natural a ello de informalidad, haga la evaluación, ¿qué le conviene más? Entonces la gente se relaja en el tema de los costos y gastos, pero ojo, bastaría tanto como una persona por X o Y motivo, incumpla los presupuestos, ejemplo, un contador, por ejemplo, y supere los 508 millones y significa una exclusión y a continuación no tenga costo imputado, por ejemplo. Solamente ese pequeño paréntesis allí. Ahora bien, con el tema de la UGPP, bajo ese supuesto, recordemos que en esencia tenemos que saber primero, ¿es un obligado ya contabilidad o un no obligado? Bajo ese supuesto. O en caso de que sea un obligado ya voluntariamente, digámoslo así, ¿qué alternativa tiene? La realidad es que si, por ejemplo, es una persona prestadora de servicios, netamente, la realidad es que del ingreso saca el 40 y ese 40, digámoslo así, constituye el ingreso base de cotización, del ingreso mensualizado. Porque ya lo ha dicho la UGPP y lastimosamente, pues allí viene una situación que es más normativa, porque en la norma excluye el tema del costo y demás, no es posible aplicarlo. Ahora bien, si estamos en presencia del obligado a llevar contabilidad y demás, pues allí necesariamente tendré exclusivamente que acreditar o probar el costo o el gasto. En el caso particular, hombre, el régimen simple no lo tiene, pues allí lo que sí podemos tener el riesgo es que la OGPP exija el pago de aportes sobre la totalidad. Ojo, recordando una cosa, cuando usted resta costos y gastos, recordemos allí, identifica la renta líquida o el ingreso neto más en criterio de UGPP, recordemos que a ese valor usted sí le aplica el 40%, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese supuesto sería tanto como del ingreso sacar el 40% y sobre ese 40%, digámoslo así, pagar aportes a la seguridad social. ¿Es claro allí, Claudia? Sí, Daniel, muchísimas gracias. Con el mayor gusto. Bueno, muchas gracias, Claudia. Profe Daniel, hay unas preguntas que están expuestas en el chat. A mí me gustaría que fuera usted quien les diera lectura, que de pronto es más fácil comprender o empaquetar las preguntas para poder dar respuesta. ¿Listo? Claro que sí, con todo el gusto. Aquí dice, un omiso que no tiene procesos abiertos con la OGPP, ¿cuál es la recomendación para acceder a reducción de sanción? Muchas gracias. Ok, primer punto. Esa pregunta es muy interesante porque, de hecho, desde allí hay una eventual suposición. Ojo, no tiene ningún proceso activo, entiendo yo desde allí. Un omiso que no tiene procesos. Esa pregunta, como se diría, es una pregunta de maestría porque aquel que no tiene ningún proceso activo, uno de se puede decir de lo más llamativo que dice la norma es, venga, si usted no tiene ningún requerimiento y usted quiere hacerlo voluntariamente, usted me paga el aporte y los intereses y no me paga sanción. Entonces, a la persona que hace esta pregunta, muy buena pregunta, en realidad para hablar de reducción, pues en realidad lo único que tiene que hacer es, digámoslo así, pagar el aporte y pagará el aporte y los intereses, pero no paga sanción. Pero muy buena la pregunta. Buenas tardes, nos comparten la grabación. Sí, esta grabación se les comparte. Los costos presuntos deben ser demostrables. Muy interesante también este punto. Hay un criterio acá. Costos presuntos. Digámoslo así como su nombre lo indica, es una presunción. Realmente la norma como está redactada dice, cuando la persona pretende establecer costos diferentes, dice así, no me habla si son menos o si son más, dice costos diferentes, deberá acreditarlos de acuerdo al 107. Dice que me habla de necesidad, proporcionalidad, relación de causalidad y demás, pero les digo, hay dos posibilidades. Si usted determina el costo presunto y usted tiene costos y gastos inferiores, ejemplo, hombre, el costo presunto me dio 3 millones, pero yo en realidad tengo soportados 1.500.000, tómese los 3 millones. Realmente es una presunción y esa presunción le permite entender que usted no tiene que acreditarlo si es por debajo. Ahora bien, eso sí, mucha atención a esto. Si usted lo que tiene es costo presunto 3 millones, pero costos, digámoslo así, que le dan a usted por 4.500.000 que están soportados,
pero ojo, soportados es que sean a través de facturación electrónica o documentos de soporte electrónico, es decir, con toda la trazabilidad, que sean necesarios, proporcionales, en fin, tómeselos, pero eso sí los tengo que probar cuando son por encima. Cuando es por debajo, no hay que probarlos para el efecto, porque en esencia esa es la presunción que me establece la norma. ¿En cuánto tiempo, dice aquí Claudia Patricia, en cuánto tiempo prescribe el cobro? Pues bien, en este caso, recordemos que la norma lo que me dice es que la facultad sancionatoria de la entidad prescribe en 5 años. 5 años contados desde el momento en que la persona tenía que hacer aportes y no lo hizo, o teniendo que hacer aportes sobre una base, la hizo sobre una base inferior. Son 5 años. Ok, yo dice, o mejor, ¿en cuánto tiempo prescribe la acción sancionatoria? 5 años, como lo decía. Buenas noches, la reducción de pago de intereses y sanción también aplicaría para pagos de industria y comercio. Bueno, esto es otro tema completamente, pero se los digo. Hay una situación allí. Pregunta John. Realmente las reducciones que trajo la reforma, recordemos, hay de diferente índole. Lo que me dijo es la reducción de intereses en obligaciones tributarias. Normalmente en las amnistías lo que hemos tenido es un parágrafo que expresamente dice, mire, aplica para proceso, autorícese o facúltese a los entes territoriales a establecer estos mecanismos. Aquí no se dijo. Sin embargo, los entes territoriales, recordemos, tienen algo llamado autonomía territorial. Y en virtud de esa autonomía territorial, de manera autónoma, pueden establecer estos mecanismos. De hecho, varios municipios han adoptado reducciones, ojo, en intereses en lo que tiene que ver, por ejemplo, con impuestos territoriales. Eso lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que desde la Constitución se establece el principio de autonomía territorial. Eso yo creo que hasta allí, Patria, tenemos allí preguntas. Profe, Claudia volvió a levantar la mano, pero antes quiero hacerle usted una pregunta, profe. ¿Usted nos comparte las diapositivas para podérselas pasar a las personas que se inscribieron acá? Gracias, profe. Claudia Claro Patricia, sí, tienes otra pregunta. Sí, gracias. Es que me faltó una ahí en el chat, Daniel, y es de qué manera, puede ser como compleja la respuesta, no sé, pero de manera sencilla, ¿cómo notifica la UGPP al correo electrónico? Al correo electrónico, de hecho, el mecanismo preferente hoy en día con DIAN o con UGPP es notificación electrónica. Desde la ley 1943 de 2019 se estableció el mecanismo, pero fue realmente desde junio de 2020, a propósito de la pandemia, que más intensificó el tema de la notificación electrónica. Realmente la UGPP hasta antes de la ley, si ustedes lo pudieron notar, a veces de manera preferente notificaba electrónicamente, pero por ley, y la resolución que estableció tanto UGPP como DIAN está en firme y clara desde julio, con L, de 2020. ¿Y es cuál norma? ¿Cuál Desde norma? la ley 1943 de 2018, recordemos que esa ley quedó declarada inexequible y la última que la trajo fue la ley 2010 de 2019. Tengan en cuenta que del Estatuto Tributario, ese es el artículo 566-1, si no me falla la memoria. Notificación electrónica. Muchas gracias. Listo. Con el mayor gusto, no, mil gracias a todos nuevamente allí. Agradecerles desde luego, Patri, por toda la amabilidad, a la Universidad Autónoma por este espacio y un gusto inmenso siempre estar compartiendo con ustedes. Bueno, profe, muchísimas gracias por este conocimiento que nos está compartiendo. Es de destacar, por supuesto, que esto es algo que nos va a dar muchos ejercicios de aprendizaje durante todo el año. Ahora en el tema conceptual, sin embargo, pues en el desarrollo de la presentación de la conciliación, las declaraciones de renta, la presentación de medios magnéticos, nos va a afectar de una forma o directa o transversal, independiente si es una organización o es una persona natural. Entonces, vamos a estar todo el año muy pendientes de compartir conferencias, seminarios, cursos con ustedes, de tal forma que pueda ampliarse de alguna forma cada uno de los elementos que se tocan en las diferentes reformas. Finalmente son 4 reformas en este año que vamos a tener: la tributaria, la laboral, la de seguridad social, la de salud. Bueno, estamos en cambios y hay que tener una muy buena disposición para ello.
Profe, muchísimas gracias nuevamente. A todos los asistentes les acabamos de mandar a sus correos electrónicos un enlace para hacer la evaluación de la actividad. Muy gentil y especialmente les pedimos el favor y nos puedan colaborar llenando este enlace. Es un enlace demasiado corto. A quienes quieran profundizar estos contenidos, tenemos abiertas las matrículas para el seminario de reforma tributaria o lo que vamos a hacer en el gran paquetón tributario que empaqueta pues todos estos elementos y hasta más. Una feliz noche para todos. Les haremos llegar las grabaciones. Cuando el profe nos comparta la presentación de PowerPoint, también se las estaremos haciendo llegar a sus correos electrónicos. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias nuevamente. A todos mil gracias y que tengan una feliz noche. Un gusto inmenso. Que estén bien. Hasta luego. Chao.